Sí. Bienvenidos sean todos el día de hoy a la clase de biología y hoy vamos a hablar de forma general acerca de la célula y sus organelos. Cuando nosotros hablamos de la célula, también tenemos que entender que organelos tiene también un sinónimo que es orgánulos. Escuchar hablar de orgánulos se refiere al mismo término. Entonces dice que los orgánulos celulares tienen funciones especializadas que permiten a la célula realizar sus actividades vitales. Todas las funciones por las cuales se le considera a la célula un ser vivo suceden gracias a los organelos celulares. Entonces, primero vamos a recordar las partes que tiene cada una de las células, vamos a señalar. Ya ustedes el día de ayer estuvieron practicando en señalar las partes de la célula. Hoy vamos a hablar un poco más acerca de las funciones de cada una de esas partes. Entonces, primero tenemos aquí a la célula procariota. Y ya lo habíamos trabajado, entonces así de forma general, vimos que tiene la cápsula, que es la capa más exterior que posee, ¿verdad? La cápsula es la parte más exterior. Luego tenemos la pared celular, es la segunda capa. Y luego tenemos la membrana celular, que esta sí es la que envuelve al contenido de la célula procariota. Luego tenemos el citoplasma, que dijimos que es una sustancia acuosa en donde se encuentra cada uno de los organelos y de las partes de esta célula respectivamente. Los ribosomas, que son esos puntos que podemos observar ahí dentro del citoplasma. El plásmido, que son pequeños segmentos de ADN circular que viene del nucleoide. Tenemos los pili, que son esos vellos que tiene allí la célula. Y tenemos también el flagelo, que en este caso el flagelo le ayuda a tener movilidad. Y el nucleoide respectivamente, que es en donde está el material genético de la célula procariota. Recordemos de que una de las diferencias que hay entre célula procariota y célula eucariota es que la célula procariota no tiene un núcleo definido. Su ADN está disperso en el citoplasma, ¿sí? Entonces podemos ver de que ahí está unido, pero no está dentro de un núcleo. Y de hecho también entonces hay pequeños segmentos que están apartados de él y son a los que le llamamos plásmidos. Bueno, eso es respecto de la célula procariota. Ahora veamos a la célula eucariota. Entonces, en la célula eucariota, habíamos dicho que la célula eucariota forma organismos en mayor cantidad pluricelulares, es decir, los organismos que contienen muchas células. La célula animal y célula vegetal, como pertenecen a la misma categoría, que es la célula eucariota, tienen partes en común. ¿Qué partes tienen en común? Primero, acá vamos a encontrar que ya hay un núcleo. Un núcleo. Entonces, en ambas partes, observan ustedes ahí esa parte esférica es el núcleo, todo eso. Luego, dentro del núcleo, hay una parte, un orgánulo que se llama nucleolo. ¿Sí? Está en el interior del núcleo. En el interior del núcleo podemos encontrar al nucleolo. Luego tenemos a el retículo endoplásmico o el retículo endoplasmático. De este podemos encontrar el rugoso y el liso. El rugoso
que es el primero que rodea a, al núcleo, es el primero que rodea al núcleo, es rugoso porque dentro de su estructura tiene ribosomas que le ayudan a la síntesis de proteínas. Entonces, por eso es rugoso. El hecho de hablar de rugoso es como decir rústico, ¿sí? Como decir rústico. Entonces, eso rugoso se debe a que contiene ribosomas dentro de su estructura, dentro de ese tejido, si lo puedo decir así. Y el retículo endoplasmático o endoplásmico liso es el siguiente, ¿verdad? Es la primera capa que podemos ver ahí. Y evidentemente, pues uno es rugoso, uno tiene una textura y el otro es liso. Luego tenemos al citoesqueleto. Este citoesqueleto cumple una función fundamental. Ya vamos a ver ahí qué es lo que hace cada uno. ¿Sí? Tenemos el citoesqueleto, está en ambas células. Ahí me damos unas pequeñas líneas, ese es el citoesqueleto. Y este pues participa en la división celular. Luego tenemos a la membrana plasmática. La membrana plasmática es, es la capa que cubre a todo el contenido de la célula. Envuelve al citoplasma, que es en donde se encuentran cada uno de los órganos. Luego tenemos los lisosomas. Ahí tenemos esas pequeñas circulitos morados con un centro amarillo. Estos son los lisosomas. Lisosomas. Luego tenemos el complejo de Golgi. Complejo de Golgi. Podemos ver de que aquí hay un poquito de diferencia en la manera en que está ilustrado. ¿Sí? Pero vemos que sí, en ambas células encontramos el complejo de Golgi. Luego tenemos las mitocondrias, estos que están en rojo. Tenemos las mitocondrias en ambos, mitocondrias. Luego el citoplasma, que contiene citosol. Y como ya les dije en la célula procariota, el citoplasma es una sustancia acuosa. Es el medio acuoso en donde están cada uno de los orgánulos de la célula. Tenemos los peroxisomas. Aquí en la célula vegetal podemos ver de que es este que podemos observar ahí, una pequeña esfera, ¿sí? Igual acá, una pequeña esfera. Solo que aquí lo vemos así porque todos tienen un corte, ¿sí? Luego tenemos a los ribosomas. Ahí ven cómo nos están marcando que los ribosomas están en el retículo, ¿sí? Pero también podemos encontrar ribosomas dispersos dentro del citoplasma, así como está en la célula eh, procariota, ¿sí? Bueno, y de allí tenemos algunas partes que solo se encuentran tanto solo en célula animal o solo en célula vegetal. Entre ellos podemos mencionar en la célula animal los centriolos, los centriolos. Estos centriolos participan en la división de la célula. Y aquí no debemos de confundir porque aquí nos habla de una vacuola, pero esa vacuola que algunas, solo algunas de las células animales poseen, no es la misma vacuola de la que se habla en la célula vegetal. Si ustedes observan aquí el tamaño, tiene un tamaño más pequeño que la gran vacuola central que tiene la célula vegetal, ¿sí? Observe la diferencia que tienen ahí en tamaño. Y por último, acá en la célula vegetal tenemos los cloroplastos que participan en la fotosíntesis. Son estos elementos verdes que están ahí. Normalmente se asocian con ese pigmento verde porque es lo que le da. Y también tenemos la pared celular. La pared celular que solamente está presente en la célula vegetal y lo que le da
es rigidez eh, a, a las plantas, ¿verdad? Recordemos de que estas, pues no, a diferencia de algunos mamíferos, de algunos animales que poseen un esqueleto, y eso es lo que le da rigidez, la planta no lo posee. Entonces, la pared celular es lo que le ayuda a tener rigidez. Entonces, así pues, hicimos ahí un breve repaso acerca de las partes. Ahora vamos a ver cada una de las funciones que tiene tanto célula procariota como célula eucariota. Si en algún momento tiene alguna duda, usted puede escribirlo en el chat o puede activar su micrófono y hacer la duda. O algún comentario que vaya relacionado con el tema, lo puede hacer. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, primero hablemos de la procariota. En general decimos que son más simples, son más pequeñas y no contiene un núcleo delimitado ni orgánulos internos rodeados por membranas. ¿Sí? Lo que vamos a encontrar dentro de la célula procariota son, son algunos orgánulos, pero estos no están rodeados por membranas. Entonces miremos esas partes que lo componen y las funciones. Número 1. La membrana plasmática. Recuerde que la membrana plasmática es la que envuelve, la primera capa que envuelve a la célula, del interior hacia afuera. Y esta dice que es una barra selectiva que regula el paso de sustancias hacia adentro y fuera de la célula. Entonces, la membrana plasmática, repito, regula el paso de sustancias hacia adentro y fuera de la célula. Y entonces, en parte fundamental, pues le ayuda también a la alimentación, ¿sí? Al permitir pasar ciertas sustancias al interior de la célula, le permite la alimentación por endocitosis y también le permite eh, sacar las toxinas de la célula por exocitosis. Luego tenemos número 2 al citoplasma. Aquí dice que es el gel líquido que contiene enzimas y otras moléculas facilitando diversas reacciones bioquímicas. Es decir, que no solo está ahí como un líquido que contiene a las partes de la célula, sino que también cumple una función. Y esa función que cumple es que debido a las enzimas que contiene, facilita las reacciones bioquímicas que se van a dar dentro de la célula. ¿Sí? Entonces, el citoplasma que contiene enzimas facilita diversas reacciones bioquímicas. Número 3, los ribosomas se dice que sintetizan proteínas a partir de la información genética. Y aquí tenemos un término, ARNM. ARN sabemos de que es un ácido nucleico, ¿sí? Y se dice ácido ribonucleico. Pero ¿por qué tiene la letra M? Esta letra M se refiere a mensajero. Cuando hablamos de ARNM, se refiere al ARN mensajero. Lleva mensajes del ADN a los diferentes elementos, ¿sí? Para poder llevar a cabo una función. Y en este caso, dice que sintetiza proteínas a partir de la información genética. Es decir, el ribosoma recibe el ARN mensajero y este le indica que debe sintetizar proteínas. Y a ver, ¿quién me dice que recuerde qué significa sintetizar? Construcción. ¿Qué significa síntesis o sintetizar? Construcción, ¿correcto, Sara? Muy bien, recuerda que lo puede hacer a través del chat o también puede activar su micrófono y responder. Ok, entonces vamos con la siguiente. ¿Cuál? Entonces, recuerden, sintetizar quiere decir construir. Construye
El ribosoma es el constructor de proteínas. ¿Y cómo lo hace? A partir del ARN mensajero. 4, la pared celular. Dice que proporciona, y perdón, aquí me hizo falta una N, proporciona forma y protección estructural y controla el entorno. ¿Sí? Contra el entorno. Proporciona forma y protección. Entonces, la forma que observamos ahí en la célula es gracias a la pared celular que posee. Y no solamente le da la forma, sino que también lo protege. Lo protege contra el entorno en donde se va a mover ese organismo. Y recordemos que un principal ejemplo de esos organismos son las bacterias. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los primeros 4 organelos. Vamos con el siguiente. Ahora tenemos el ADN circular o también el nucleoide. El nucleoide, que es en donde está la información genética de la célula, ¿sí? Dice que contiene la información genética necesaria para las funciones celulares y la replicación. El hecho de que la célula se pueda replicar, reproducir, se debe al ADN que contiene. Este es el que le ayuda, es el que tiene la información de qué funciones va a cumplir cada uno de los elementos que están en ella presente y también le da la función de replicación. Es gracias al ADN en donde la célula puede replicarse. Ahí es en donde está la información que le dice que debe replicar. ¿Sí? Luego tenemos a los plásmidos, que son pequeñas moléculas de ADN o AND. Normalmente cuando vemos en inglés se suele a veces encontrar con AND. No. Entonces, ADN, que quiere decir ácido desoxirribonucleico circular, que pueden contener genes adicionales. Y como ejemplo encontramos la resistencia a antibióticos. Importante, miren, son pequeñas partes que están sueltas del ADN, pero así como el trabajo que ustedes hicieron con, con el uso de los antibióticos, ¿sí? Recuerden de que el hecho de no utilizar adecuadamente un antibiótico, de automedicarse, de no concluir las dosis según la recomendación de un médico, nos puede atraer problemas a quien lo hace de esa manera porque puede desarrollar una resistencia bacteriana y luego ese antibiótico ya no le va a funcionar. Por eso es de que, por ejemplo, está la cefixima, es que es un medicamento más fuerte que la amoxicilina, y luego hay medicamentos más fuertes. ¿Y por qué cada vez le van dando medicamentos más fuertes? Porque el paciente está desarrollando una resistencia bacteriana. Y lamentablemente lo que sucede es de que acá en Guatemala no hay una cultura en la cual si uno está enfermo, uno busca al médico para que le pueda recetar y diagnosticar qué es lo que tiene y darme el medicamento adecuado. Si no solamente van las personas a la farmacia y dicen, mire, ¿qué me recomienda? Fíjate que tengo un poco de dolor de garganta y me duele la cabeza y le dice medio sus síntomas y el de la farmacia con tal de realizar la venta, dice, mire, tome esto, ¿sí? Si la persona pues sí tiene conocimiento y el medicamento va a ser efectivo, bueno, está bien, pero sí es mejor consultar a un profesional y no automedicarse. Y tampoco guardar medicamentos. Recordemos que si nos dosifican de una forma, el medicamento se debe cumplir tal y como no lo dosifica. Bueno, entonces esa resistencia bacteriana está incluida en los plasmas. Esos son los que van a almacenar esa información. Luego tenemos a la cápsula, que es una capa externa que puede ayudar en la protección contra fagocitos. Los fagocitos
son uno de los elementos que están dentro de nuestro organismo, identificándolo con los humanos. Los fagocitos ayudan a la respuesta inmune que tiene el organismo contra las bacterias. Entonces, si el fagocito lo que va a hacer es destruir a la bacteria, que son uno de los ejemplos de células procariotas, entonces la cápsula le da una protección contra ese tipo de elementos, contra los fagocitos, ¿sí? Y dice, y también le ayuda en la adhesión a superficies. Lo mismo tenemos también en el último, que es los flagelos y el pil, que son estructuras para la movilidad. Tanto los pili, que son esos vellos que digamos ahí en la célula, como el flagelo, eh, son estructuras que le dan movilidad para que esa célula pueda tener movimiento. Y además de movimiento, también le ayuda a tener adhesión a otras células o a superficies. Bueno, entonces ahí tenemos eh, las partes más generales de la célula procariota. No sé si tienen alguna duda respecto a esas funciones. Bueno, no, avancemos. Ahora vamos a hablar de los elementos que vamos a encontrar en la célula eucariota. Aquí, a diferencia de las procariotas, son más complejas, ya poseen un núcleo definido y tienen múltiples orgánulos rodeados por membranas. Entonces tenemos ahí los organelos de la célula eucariota. Primero tenemos el núcleo. Contiene el ADN que está organizado en cromosomas y regula las actividades celulares y almacena la información genética. Importante, el ADN que contiene ese núcleo está organizado en cromosomas y le ayuda a regular las actividades celulares, las funciones que hay dentro de la célula y también almacena la información genética. Nuestra información genética, la herencia, viene a través de el núcleo de la célula. Ahí es en donde está nuestra información genética. Luego tenemos la membrana plasmática, que es similar a la procariota y dice que controla la entrada y salida de sustancias, lo que ya había explicado, que ayuda a la alimentación de la célula. Endocitosis y exocitosis. Endocitosis para alimentar cuando sustancias ingresan dentro de la célula, y exocitosis cuando salen sustancias de la célula porque son toxinas para ella. Ya en la siguiente clase vamos a hablar un poco más acerca de la membrana plasmática y del transporte en la membrana plasmática, los diferentes tipos de transporte. Bueno, número 3, tenemos al citoplasma. Dice, incluye el citosol y los orgánulos subcelulares. Es el lugar de numerosas reacciones químicas, tal y como lo habíamos dicho también en la célula procariota. Recuerden, vea que no cambia mucho la función, ¿sí? Formada por el citosol y es el lugar en donde ocurren reacciones químicas. Luego los ribosomas, ya habíamos dicho que los ribosomas sintetizan proteínas. Y aquí en la célula eucariota hay algunos que están libres en el citoplasma y otros que están adheridos al RER. ¿Y qué quiere decir RER? Es la abreviatura de retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Entonces hay algunos que están adheridos al RER y otros que están libres en el citoplasma.
Ahora, número 5, tenemos el retículo endoplasmático rugoso, o también abreviado RER. Sintetiza y procesa proteínas que serán secretadas e integradas en membranas. Importante. ¿Qué es lo que hace el retículo endoplasmático rugoso? Síntesis y procesamiento de proteínas. Esto es lo que hace el rugoso, el RER. Y el REL, que es el retículo endoplasmático liso, sintetiza lípidos. Vean la diferencia. RER, proteínas. REL, lípidos. Y además, el REL participa en la detoxificación, o también se dice desintoxicación, ¿sí? Detoxificación quiere decir que va a ayudar a sacar las toxinas que hay dentro de la célula. Luego tenemos el aparato de Golgi o complejo de Golgi, también recibe ese nombre. Este dice que modifica, ordena y empaqueta proteínas y lípidos para su transporte. Repito, modifica, ordena y empaqueta proteínas y lípidos para su transporte. Las mitocondrias cumplen una función muy importante y también ya vamos a hablar en las siguientes clases acerca de ella. Dice que son centrales energéticas de la célula. Convierten nutrientes en ATP. El ATP es una molécula de energía. Adenosín trifosfato es lo que quiere decir ATP. Adenosín trifosfato. Mediante la respiración celular. La respiración celular, la respiración de la célula sucede en las mitocondrias. ¿Y para qué le sirve la respiración? Para obtener energía. ¿Sí? Para obtener energía. Convierten los nutrientes que reciben en energía. Vamos al siguiente. Y acá se vamos a finalizar. Ahora los lisosomas, que son unos orgánulos que solo están en la célula animal. Los lisosomas dice que contienen enzimas que degradan macromoléculas y partículas ingeridas. Recuerda de que la función de una enzima es facilitar el metabolismo, facilitar la catalización de ciertos nutrientes, ¿sí? Y cuando decimos catalizar, habíamos dicho que es sinónimo de destruir. Destruir una molécula para tener sus partes más simples. Entonces, esta es la función de los lisosomas. Ahora, los centriolos. Los centriolos participan en la organización del citoesqueleto y en la división celular. Y entonces tenemos luego a los cloroplastos. Los cloroplastos realizan la fotosíntesis convirtiendo la energía solar en energía química, almacenada en moléculas de glucosa. Y el cloroplasto está efectivamente en la célula vegetal. ¿Cuál es su función? Realizar fotosíntesis. Convertir energía química en glucosa. Y recuerde que la glucosa es un carbohidrato, ¿sí? Un carbohidrato que tiene 6 carbonos. Luego tenemos los peroxisomas, que estos contienen enzimas, al igual que los lisosomas contienen enzimas, que descomponen ácidos grasos y neutralizan peróxidos, ¿sí? Descomponen ácidos grasos, o sea, descomponen a los lípidos, específicamente a esta categoría pertenecen los ácidos grasos, y neutralizan peróxidos. Y ya las últimas partes tenemos la vacuola. Aquí dijimos de que hay algunas células animales que también tienen vacuola, pero específicamente esta función está ligada a la vacuola, a la gran vacuola central de la célula vegetal. Y la función de esa vacuola es almacenar nutrientes y
regular la turgencia celular, esencial para el soporte estructural, es decir, dar rigidez, ¿sí? Dar rigidez. Bueno, tenemos luego al nucleolo, que participa en la síntesis de ribosomas. El nucleolo, que es la parte que está dentro del núcleo, es el que construye a los ribosomas y es esencial para la producción de proteínas y transcripción del ARNR. Observe, ¿sí? El otro que teníamos en los ribosomas era ARNM, que era ácido ribonucleico mensajero. Y este que tiene R es ácido ribonucleico ribosomal. Esa letra R que tiene ahí quiere decir ribosomal. ¿Quién construye los ribosomas? Es el nucleolo. Es el que se encarga de construir los ribosomas. Luego tenemos las vesículas, que participan en el transporte de materiales dentro de las células. En este caso, de ejemplo, tenemos a los lisosomas. Ya hablamos de los lisosomas, ¿sí? Y vesículas secretoras que participan en la exocitosis. Es decir, que todos estos están asociados a la membrana plasmática porque participan en el transporte de los materiales, tanto dentro como fuera de la célula. Los centrosomas, que es una organización de microtúbulos y regulan la progresión del ciclo celular, especialmente durante la mitosis, ¿sí? Durante la mitosis. Y luego tenemos el citoesqueleto, que da soporte estructural, transporte intracelular y facilitación de la división celular. Observe que el centrosoma, el citoesqueleto, ambos participan en la división celular, que también ya vamos a hablar acerca de la división celular y las fases que tienen. Bueno, muy bien. Hasta ahí pues hemos llegado.